Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto de Pensamiento Socialista para participar en esta mesa redonda. Expresar también mi satisfacción de compartir la mesa con Paula, con Julio, bueno, con el compañero que coordina, Julio también. Y en tercer lugar, felicitar la iniciativa de ediciones del IPS de sacar un trabajo sobre la crisis del 30, sobre la crisis del año 29. Yo creo que todos vamos a coincidir con que la crisis actual, la crisis del 2007-2008, es un proceso que se viene estudiando desde hace bastante tiempo, se viene anticipando desde hace bastante tiempo en la literatura marxista. En realidad el sacudón del 2007-2008 al marxismo no lo tomó desprevenido. Y esa es una de las razones por las cuales hay un gran aporte teórico empírico del marxismo sobre la crisis actual. Sin embargo, yo tengo la impresión que no ocurre lo mismo con la crisis del año 30. La preocupación del debate marxista en los años 30 era, en la década del 20, perdón, es decir, cuando se estaba incubando la crisis, era si el capitalismo endógenamente se derrumbaba o no. Fíjense ustedes que una de las contribuciones más importantes, uno de los textos más importantes del marxismo, de la teoría económica marxista en el siglo XX, es el de Sweezy, la teoría del desarrollo capitalista, que es del año, aproximadamente del año 40. Y Sweezy estudia más la cuestión del derrumbe que la crisis del año 30, la crisis que tuvo epicentro en los Estados Unidos en los años 30 y que al momento en que salía ese libro, en que ese libro estaba en la calle, y por supuesto en que el autor lo estaba escribiendo, era una crisis que continuaba, una crisis que incluso en los años previos a la salida del libro se había agudizado, en los años 37, 38. Bueno, en ese sentido a mí me parece muy interesante el aporte Joshua. Si uno lee la descripción de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, uno tiene un fresco de cómo evoluciona franjas importantes del capitalismo norteamericano en esa época, el capitalismo agrario. Uno se explica cómo han existido revueltas agrarias tan importantes en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y cómo han habido tradiciones populistas o radicales vinculadas al movimiento o a la actividad agraria, como los famosos partidos obreros campesinos de varios estados en los comienzos del siglo XX. La idea central una de las ideas centrales de Joshua es que un capitalismo de pequeños productores es un sistema económico más flexible frente a la crisis que el capitalismo concentrado, fundamentalmente el capitalismo más orientado hacia la industria, más basado en la industria,
que es el que está presente en la crisis del año 30. Y esto Joshua lo pone como un elemento central en la explicación de la crisis del 30. E incluso él pasa revista a algunas interpretaciones alternativas, en algunos casos desechándolas a mi ver de manera acertada, y en otros casos descuidando algunos aspectos. Por ejemplo, Joshua dice que en los años 30 no hay un problema de subconsumo, no hay un problema de reducción del consumo. Digamos, el problema que le preocupa a Sweezy no está presente en los años 30. Bueno, él da estadísticas y esas estadísticas confirman. Parte es la idea de muchos autores, de Denis Levy, por ejemplo, que no hay un problema de consumo. Otra cosa que dice Joshua es que no hay un problema de sobreinversiones en el capitalismo industrial. Bueno, acá él aporta un elemento que corrobora, y es que la capacidad instalada es una capacidad que tiene una ocupación alta en vísperas de la crisis. Y hay otro elemento que él no aporta, pero sí que lo aporta a la literatura marxista, y es que en los años 20 no hay una caída en la tasa de ganancia. La caída en la tasa de ganancia viene precipitada por la crisis. No hay un problema serio de tasa de ganancia como hubo en el año 70, en los años 70. Después él pone cosas que desecha, explicaciones que para mí son más cuestionables. Por ejemplo, Joshua niega que un Estado más activo, con una intervención más rápida del Estado en materia política, fiscal y monetaria, hubiera podido frenar la crisis. Yo creo que ahí hay un error, y ese error me parece que ha sido mostrado recientemente por Eichengren y O'Rourke, que comparan la crisis del 30 con la crisis actual. Y Eichengren y O'Rourke muestran que la crisis del 29 es una crisis muy violenta, y la crisis del 2008 también es una crisis igualmente violenta, igualmente brutal. Pero la diferencia entre una y otra crisis es que la Reserva Federal sale inmediatamente a contrarrestar las tendencias recesivas. De manera que yo creo que ahí hay no a solucionar la crisis, pero sí a frenar ese desplome, ese hundimiento de la actividad productiva que las estadísticas norteamericanas registran en el último trimestre del 2008 y en el primero del 2009. Eso es algo que Bernanke lo ataca de entrada. Eso no pasa en Estados Unidos en el año 29. Y hay otra cosa que también me parece cuestionable en Joshua, que es su tesis del sobreendeudamiento. Joshua muestra bien que en promedio no hay un gran crecimiento de las deudas en Estados Unidos en la década del 20, pero omite lo siguiente, omite decir que cae la deuda del sector productivo, de los capitalistas, y sube mucho la deuda de los hogares de bajos y de altos ingresos. Y eso es exactamente lo que ocurre en la década del 90 y en la primera década de este siglo. Es decir, que las firmas capitalistas no registran un gran crecimiento de la deuda, pero sí hay un crecimiento de la deuda de los hogares, de las hipotecas. En el caso de los años 30 también fue un crecimiento de los individuos, sobre todo los individuos de altos ingresos,
y eso tuvo fue a alimentar directamente la especulación. De manera que quisiera señalar eso que a mí me parece puntos débiles en la interpretación, puntos criticables en la interpretación de Joshua sobre la crisis del año 30. En segundo lugar, quiero señalar lo siguiente. En la actualidad, los analistas de diversas corrientes, fundamentalmente keynesianos, incluso los neoclásicos, están estudiando la crisis del 2008, que es una crisis que perdura. Pero nadie puede negar que una de las vertientes más importantes del análisis de la crisis, por los conocimientos que aporta, por su identificación de las variables, por su pretensión de identificar las tendencias, por ver la crisis desde un punto de vista más estructural, es la literatura marxista. La literatura marxista que anticipó la crisis, que la está estudiando y que trata de mirar hacia el futuro cómo se desenvuelve la crisis. Y yo creo que en la literatura marxista actual hay dos corrientes importantes que ven la crisis actual. Una es, por poner nombres conocidos en la Argentina, uno es Tumenil-Levy. Tumenil-Levy creo que tiene una interpretación con la cual yo coincido mucho de la crisis del año 30, y hacen un estudio comparativo de la crisis actual, y hacen un estudio comparativo muy interesante de la crisis actual con la crisis del año 30, que yo creo que eso es un aspecto débil en Joshua, que permiten ver algunas de las debilidades de Joshua. Y la otra interpretación para mí muy importante, actual, del marxismo es la interpretación de Andrew Kleinman. Yo no me voy a ocupar de Andrew Kleinman. Muchas de las cosas no comparto, me interesa mucho Andrew Kleinman. Andrew Kleinman muestra con una investigación extraordinariamente profunda que la crisis actual es una crisis de tasa de ganancia, que el problema de hoy es la tasa de ganancia, que en los últimos años no ha habido una recuperación de la tasa de ganancia, y eso lo muestra con extraordinaria solvencia, más allá de que uno coincida o no con esa idea de Kleinman. Ahora, la otra vertiente dice que la crisis actual se caracteriza por no ser una crisis de tasa de ganancia. Y en este sentido, Tumenil-Levy, Fowler también, señalan que la crisis del capitalismo actual es una crisis muy semejante a la crisis del año 30. Y es una crisis que uno la puede caracterizar como una crisis de hegemonía financiera. No significa esto que las finanzas sean la causa inmediata de la crisis, no significa esto que la crisis tenga una explicación puramente financiera, pero que sí el desarrollo de las finanzas creó una estructura en la economía estadounidense y en la economía mundial que la acercó a la crisis, que la expuso brutalmente a la crisis. Y esto establece una diferencia con la crisis del año 70 y con la crisis de 1890, que es una crisis a la cual Joshua también le dedica poca gravitación, que son crisis marcadas por la caída de la tasa de ganancia. O sea, sí son, de acuerdo a estos autores, crisis en las cuales la rentabilidad está muy baja. Bueno,
Quiero concluir esta primera intervención con dos referencias. Primero, ¿cómo puede entender uno que haya una crisis de hegemonía financiera, una crisis de financiarización? Y en segundo lugar, voy a tomar algunos elementos de Joshua para tratar de mirar hacia el futuro. Porque Joshua plantea muy bien que la crisis tiene una dimensión mundial, que esa dimensión mundial ve a un capitalismo excesivamente joven y sin la capacidad de recomponer la rentabilidad y la acumulación y en consecuencia de arrastrar al resto del mundo, fundamentalmente al mundo europeo, a una salida de la crisis, que en realidad la salida de crisis tiene lugar recién con la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción del capital y la consecuente, el consecuente establecimiento de condiciones para recomenzar el ciclo productivo. Bueno, lo primero, las finanzas. Si uno mira la década del 20, es una década de fuerte actividad especulativa. Si uno se fija en las operaciones de la primera década del siglo actual o de los años 90, son operaciones operaciones financieras que se desenvuelven en un marco de mercado bancario, de capitales sobrantes, muy semejante a los que existían en la década del 20. Y lo que señala Duménil y también Foley es que son periodos de, bueno, en primer lugar, de rentabilidad alta, de gran producción de plusvalía, de apropiación de esa plusvalía por individuos muy ricos en forma de dividendos y de intereses, por lo que hoy sale en Clarín, del 1% más rico. De esa forma tan clásica de ver hoy la economía mundial del 99% contra el 1%. Y esos capitales sobrantes son capitales que circulan en mercados financieros y que el sistema no los puede canalizar hacia la inversión reproductiva. Esa es la idea básica de la especulación financiera, de la especulación en las finanzas. Y eso, por supuesto, trae debilidad en la inversión, puede traer estancamiento en el consumo. En realidad, en la primera década de este siglo no trajo estancamiento el consumo en los Estados Unidos, trajo un fenómeno asombroso que es de suba del consumo del 1%. Una década, la primera década del siglo registra un fenómeno histórico en el cual el consumo agregado en Estados Unidos, tomando la inversión residencial, sube un 6%. Y de canalizar esos fondos hacia mercados totalmente desregulados. El sistema estadounidense, el sistema financiero de la década del 90 y de la primera década del siglo, es un calco del sistema financiero pre-keynesiano, es decir, de los años 20, de manera que esa es la forma en que funciona el capitalismo y en el cual explota. Bueno, el segundo aspecto al cual me quiero referir, desde luego que esto, quiero ser claro, en el contexto de enormes desequilibrios, es decir, el fenómeno financiero no es sino resultado de enormes desequilibrios que, por ejemplo, en la crisis actual todos conocemos, que es el déficit comercial de los Estados Unidos como consecuencia de la caída de su productividad y competitividad, la posición de Estados Unidos de pasar en vez de ser el mayor acreedor, es el mayor deudor a nivel mundial, de la expansión del crédito, del consumo de altos ingresos y del debilitamiento de la inversión productiva. Eso es lo que configura
son los elementos que empujan hacia esa etapa de hegemonía financiera y de inversiones, de colocaciones financieras. Bueno, el segundo elemento al cual me quiero referir es cómo uno puede ver el futuro en un contexto donde la rivalidad interimperialista es menor que en la década del 30. Es mucho menor. Hay un solo imperialismo fuerte. La Unión Europea son 17 países o 17 o 24, no sé cuántos países. No es un Estado. Es un Estado que recién este año ingresa al periodo de políticas keynesianas con la expansión del crédito del Banco Central Europeo, pero donde sí emergen países jóvenes. Y lo que uno puede ver es lo siguiente, que las políticas del capital en Estados Unidos, ¿sí?, las políticas llamadas neoliberales, que son las políticas del gran capital, condujeron a los Estados Unidos a una crisis financiera. A una crisis financiera y productiva en la cual los Estados Unidos y el mundo todavía está sumergido. En cambio, de manera que son burguesías que satisfacieron sus intereses más inmediatos, pero que como proyectos nacionales deben buscar otra cosa. Y esto contrasta con otras burguesías, como por ejemplo la burguesía china, que también desregularon, que también concentraron, que también centralizaron el capital, pero ese programa político de las burguesías, de China, India, fueron programas exitosos en términos de su expansión nacional. De manera que, la crisis por delante tiene mucho tiempo, pero uno puede observar esas dos tendencias: capitalismos viejos que se tendrían que reconvertir en lo político y en lo económico, y capitalismos nuevos que tienen una presencia cada vez mayor. Bueno, y por supuesto, con esto termino, también trabajadores, campesinos que resisten, y esa resistencia obrera y popular también es una perspectiva que uno la debe tener en cuenta en el futuro, porque es una perspectiva distinta de transformaciones revolucionarias. Muchas gracias.